Bueno, gente, uno de los mano a mano que más nos gusta hacer, uno de los invitados que más nos gusta recibir, no solo porque es uno de los grandes escritores de la literatura argentina, sino también porque es uno de los analistas políticos más lúcidos, que más nos hace pensar y también reír, que es tan importante en estos tiempos. Querido Turco Asís, bienvenido. ¿Cómo estás vos? La verdad que estoy bien, estoy contento de recibirte. No te veía desde la presentación de Los Reventados, la representación. Los 50 años. Los de 50 años, exacto. Que para mí, una alegría que vos hayas leído Los Reventados. No, y lo releí porque lo había leído. Novela publicada bastante antes de tu nacimiento. Del 74. 74, perfecto. Y yo lo debo haber leído en el 2014 y lo Mira volví a vos. leer el año pasado Mira para ese encuentro. Y este verano, Turco, leí tuyo que no había leído, Lesca, el fascista irreductible. Y me doy cuenta en la mitad del libro que es una historia real. Por supuesto. Contame cómo entraste en contacto con esa historia y Ah, quién es Carlitos Lesca para quien no lo conoce. Mira, yo estaba en París de embajador y estaba muy enchufado leyendo cosas de la etapa colaboracionista y la ocupación alemana en Francia y todo eso, que me fascinó siempre, ¿no? Mm. Estando en París te podés imaginar, había tanta literatura al respecto. Y estoy leyendo sobre todos estos personajes y de pronto se habla de Charles K. Y Charles K. hay una especie de llamadito al pie, viste como en tantos libros de ensayo. Lesca era un argentino que había cobrado y que vendía carne congelada. Cuando vi que era argentino, casi salté de alegría porque Acá hay una era historia. una muy buena manera de meterme, ¿viste? Claro. Y después, bueno, fondié sobre Lesca, averigüé, investigué, y los personajes son absolutamente fascinantes. Impresionante. Lucien Rebatté, el autor de Le Décombre, bestseller de la colaboración, que era un tipo absolutamente temible. Después, Lesca era muy amigo de Charles Maurras. Sí, así lo leí yo, Maurras. Bueno, Maurras, Sí. Moral, de la acción francesa. Y es la época en que todavía tenía sentido ofrendar la vida por una ideología. ¿Cuándo dejó de pasar eso, Turco? Y me parece que ya hay bastantes, en el último tiempo, ya casi nadie más quiere morir por la patria. Es otra cuestión, y menos por una idea, ¿entendés? En aquel momento estaban todas las ideas en ebullición. ¿Qué era? Era la utopía nazi en aquel momento, que confrontaba con la utopía de la izquierda. Los escritores que eran de izquierda en aquel momento, Venerables, Aragón, que se autodefinían estalinistas incluso. Y por supuesto que no tenían toda la información que tenemos hoy, ¿no es cierto? ¿Y dirías que es recomendable querer dar la vida por una idea o por la patria? ¿O es mejor que no pase? Mirá, yo no lo aconsejo. Hoy sinceramente no lo aconsejo. Si vos me decís que hoy yo pertenezco a la última generación que dio y ofrendó vidas por una idea. Creo que tengo la suficiente legitimación y legitimidad para desanimarte de esa enorme utopía. Y yo permanentemente pienso en esto, porque sinceramente, si yo pienso que en los 70 hubiéramos tenido la comunicación que hay hoy, todo hubiera sido distinto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una etapa anterior al fax, anterior al celular. Vos sabés con un celular, con un WhatsApp, la cantidad de citas de control que podías haber levantado, las cosas que podías haber hecho, simplemente por la comunicación. La comunicación avanzó enormemente. Si yo te tengo que decir cuándo empezó a dejar de tener sentido dar la vida por una idea, y con la revolución tecnológica. Claro.
con los adelantos mediáticos. Claro. Sin embargo, cuando las generaciones que acumulan más años viviendo en la Argentina se refieren a las generaciones nuevas, por llamarlo de algún modo, es un disvalor la falta de entrega de la vida por la patria, ¿no? Es incluso una chicana, vamos a decir, los viejos peronistas, cuando en un asado o en una reunión, en un encuentro, conversan con los pibes de sub 40, sub 30, hay una chicana de, bueno, ¿y ustedes qué saben? Si yo a tu edad... Claro. Eso pasa también. Sí, ya sé qué pasa. Ya sé qué pasa, pero yo no soy de los tipos que a tu edad. Yo en realidad, yo soy un sobreviviente. Y me defino como un sobreviviente, la verdad. Yo estaba en listas de escritores de la subversión marxista. Yo cuando a los 30 años, en 1976, me llama Marcos Citrimbrun de Clarín, yo llegué a Clarín dispuesto a quedarme a barrer, si era necesario. Yo me iba, en mi caso me iba a Brasil en ese momento, pero por supuesto que había una etapa de desolación muy fuerte y muy paradójico en mí, porque en un momento, a partir del 73, voy a hacerte historia. Dale. De antes de tu nacimiento, cuando prácticamente había una evolución, un crecimiento del afán de dar la vida por la patria y hacerle una mueca a la historia y morir por la patria socialista o peronista o la que fuera, en aquel momento yo estaba en un pozo de escepticismo atroz, que se ve en mi obra. Se perciben los reventados. Sí, claro. Se perciben flores robadas. Se percibe en un cuento mío que se llama las FAC, las Fuerzas Armadas Culturales, que había todo un tono. Y yo no te lo puedo decir. Yo en el 73, 74, veía que se iba todo al demonio. Que se iba al demonio verdaderamente todo. Esto se ve mucho en un cuento que se llama FAC, cuando viene el petizo Carlino, un gran amigo, para ofrecerme ser parte de las FAC, que eran las Fuerzas Armadas Culturales. Y el primer acto era secuestrar a Alejandro Garay, es decir, en aquel momento Alejandro Romay. Y yo soy el encargado de esa locura, y todo tiene un tono casi te diría imperdonable para mí en aquel momento, porque yo lo escribí en el 74, 75, cuando estaba todo el furor de aquella cuestión, ¿no? Ahora, qué difícil cuando se están llevando adelante discusiones intensas, de minorías intensas, poder percibir que en los márgenes, en los conurbanos de esas discusiones, se está yendo toda la mierda, ¿no? Y bueno, sí, yo lo veía eso, yo lo veía. Y la novela a la que vos te referiste, Los Reventados, fue mi único libro escrito en estado de gracia. Lo escribí en 4 o 5 meses. Escribía sobre personajes de Buenos Aires que me fascinaban y me encantaban, me sorprendían. Yo tenía 27 años en ese momento. Y transmití ese encanto de los personajes, porque todos esos pibes, que yo, el príncipe, el escribano muerto, el negrito Rocamora, todos esos tipos verdaderamente me encantaron y me fascinaron. Y preparaban el gran negocio que era ir a vender láminas de Perón el 20 de junio del 73. Y todo lo que se cuenta fue rigurosamente así. No lo puedo creer. Fue así, fue exactamente así. Los muchachos creían que se iban a hacer un negoción, una cosa sí, que se salvaban. Espectacular, que se salvaban. Y esa es la historia de Los Reventados. Espectacular. Y la novela transcurre entre los días previos a junio y el último capítulo es en noviembre o octubre, cuando lo matan a Rucci, el 25 de noviembre. Al día siguiente, 25 de septiembre, se matan a Rucci. El 73. Claro. Ahí escribo el último capítulo, entrego la copia de la novela en la Embajada de Cuba y salgo primera mención de Casa de las Américas de Cuba.
Y en aquel momento te podés imaginar, en los 70, yo, pibe, más o menos pintón y demás, el narrador argentino premiado en Cuba, lo que era en aquel momento. Claro. Y bueno. Che, Turco, ¿cambió tu relación con la palabra a partir de lo que definiste como revolución tecnológica? Me enriqueció, Bien. me avivó, me aceleró. Vos tenés que pensar que cuando yo era el fenómeno Asís, vivía en una casa alquilada sin teléfono y para comunicarse conmigo había que tener suerte y encontrar a un vecino que me podía avisar. Ahora estoy con el celular, con el WhatsApp, computadora. Ahora estoy absolutamente hipercomunicado. Tengo un portal digital. Sí. ¿Entendés? Estás demasiado disponible. Me adapté. Bien. Me adapté a los cambios. Ahora, distinto es para quienes empezaron a vincularse con la palabra a través del celular y no tuvieron una experiencia de papel, ¿no? Puede ser, sí, es verdad. Es verdad, yo tengo, aparte de una experiencia, sabes que salió una biografía sobre mí, Sí. que se habla, que genera cierto encanto, todas las cuestiones de mi pasado, Villa Domínico, La Venta, terminar embajador en París, todo ese tipo de cosas que tiene que ver ¿Cómo con te mi llevas historia. con el Turco Asís? Bien, Bien. bien. Te cae bien. Bien, no, convivimos bien. Convivimos bien, sí. Ok. Che, Turco, la última vez que hablamos todavía no había sucedido esta condena, esta sentencia que cambia mucho la política argentina, es muy determinante, es gravitante para el escenario político local que Cristina esté atravesando una prisión domiciliaria. Mira, vos sabés que yo no soy muy moderado para mis definiciones. Yo creo que es una gran equivocación, un error, casi un suicidio de la clase política, o como diría el panelista de Intratables, Javier Milei, la casta política, un absoluto error haber entregado en las hogueras de la justicia a la doctora. ¿Quién participa de ese error? Acá hay muchas interpretaciones, acá hay muchas cuestiones abiertas a partir de este error, ¿entendés? Me parece que todos los políticos tendrían que preocuparse, porque, a ver, en realidad yo soy el autor de la marroquinería política, soy el primero que contó en libros y que fue casi un fenómeno, fue un bestseller, la cuestión La guita. del kirchnerismo. Debo haber sido el primero con una cierta trascendencia que hablé de Lázaro Báez, de Cristóbal, de toda la jungla, de todos los muchachos. Me parece que la doctora lo que no supo utilizar en su beneficio, por cuestiones tal vez políticas, te habla el autor de la marroquinería política, ¿no? El legado económico, no el legado político. El legado político lo supo interpretar y aprovechar y fue bastante redituable. La cuestión económica. A ver, se podrán enojar conmigo, pero está escrito en mis libros. Néstor Kirchner fue un líder de culto y en simultáneo un fenómeno recaudatorio casi delictivo, a veces. Así lo escribís en tus portales, en tus notas hace mucho tiempo. Y te habla el autor de la marroquinería política, que lo conocí y ya está. Es una cuestión que tiene que ver con la cercanía, con la cuestión ideológica. Vos imaginate que para mí no es un tema que me resulte extraño, ajeno. Yo tengo una experiencia en el menemismo, conozco la política, conozco el peronismo. No sos Moner Sanz, digamos. No soy un muchacho que está para traficar fichas limpias ni nada de eso. Está claro. Esta es la verdad. Está claro. ¿Y por qué decís que ella no supo...? Y porque me parece que ella compró también el líder de culto.
Y lo puedo explicar. Yo tendría que escribir otro libro para explicar la situación de ella. Porque me parece que compró la idea del nestornauta, del compañero de vida, el que no deja las convicciones en la puerta de la... Todas esas cosas. Pero ojo, es un error tomarlo a Néstor Kirchner como líder de culto, como es un error tomarlo como un fenómeno delictivo. Él era en simultáneo un líder de culto y un tipo que le fascinaba la recaudación, le fascinaba la guita, le fascinaba el poder que da la guita para la política, para la política. Yo escribí un artículo que se llama La doctora no es chorra, porque yo verdaderamente considero con información que no es chorra, que es muy difícil salir a decir esto hoy, pero no es chorra. Vos cualquiera que conoce un poco cómo es la provincia de Buenos Aires, nunca puede invitar o inventar a un personaje como Axel Kicillof, un transparente en la provincia del pecado, para arbitrar entre las cajas. Y acá hay todo un problema cultural que se le viene a Axel Kicillof, que no es ningún tonto, es un cuadro también el pibe intelectual. ¿Y no pensás, ya que lo mencionás, que queda incómodo Kicillof con la condena de Cristina? No, me parece que no. Kicillof carga con un karma bastante importante, hay que ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires nadie pudo saltar hacia la presidencia de la República. Lo que me parece que él necesita es que los propios, los que están en el peronismo, lo contemplen, lo reconozcan, lo legitimen como un jefe político, porque en realidad cuando vos llevas 6 años de gobernación de la provincia de Buenos Aires y de arbitrar entre La Matanza, Lomas de Zamora, todas las cajas, y te voy a decir otra cosa que también es casi ofensiva. Las internas del peronismo son todas por cajas. No hay internas de peronismo por frases de Perón, ni para ver si somos más socialdemócratas, más neoliberales. Más doctrinarios. Las internas son por cajas. Esto me lo enseñó el marxismo-menemismo. Las peleas, vos, para enterarte bien cómo viene una situación, vos tenés que saber bien cómo se maneja la cuestión de la caja, quién la reparte, cómo es la cuestión. Y después, el tema de los intereses no te puede sorprender, porque la política también es una manera de administrar también los intereses de una sociedad. Che, Turco, ¿y le puede sacar Cristina, la doctora, ventaja a esta situación? ¿Puede sacar provecho de esta condena? Mira, pienso que sí, por supuesto, porque ella conquistó una centralidad que siempre la buscó, siempre la procuró. Pero bueno, hay que acostumbrarse a estar en cana. La doctora es serpiente. Es serpiente. En la astrología china es serpiente. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice? Vos tenés que conocer lo que son las serpientes. La serpiente es muy calculadora, improvisa, digamos que calcula hasta la improvisación, absolutamente todo. Lo peor que podés hacer con la doctora es humillarla. Para ella tener que usar una tobillera electrónica es más que una humillación. Yo intuyo que saluda en el balcón, pero que cuando entra y cuando está sola, la van a asolar las inseguridades, las cuestiones, pero está en cana ahora. Claro, a medida que vaya pasando el fervor, esa efervescencia de los primeros... Está en cana. Y ella se imaginaba, según mi evaluación posiblemente equivocada, ella se imaginaba repetir la peripecia de Lula. Lula también estuvo preso. De la cárcel a la presidencia. De la cárcel a la presidencia. Digamos, también es una patología, porque la edad del poder no son los 70. Son los 50. Son los 50. Son los 50 años, que es la edad que tiene Kicillof,
Milei, Massa. Yarlora, Guado de Pedro. El Perón que valía no era el Perón del 73, venía con más experiencia, con mucho pensamiento, con mucha evaluación, lo que vos quieras, pero el Perón que valía era el 45, que tenía 50 años y venía absolutamente con todo. Digamos, la anomalía es que Donald Trump, con 79 años, mi edad, es presidente de Estados Unidos. Estás mucho mejor, Turco, ¿eh? Puede ser. Sí. Puede ser, sí. Sí, puede ser. La verdad que sí. No me quejo, pero bueno. En la narrativa del kirchnerismo después de la condena, los jueces de la corte son unos monigotes, unos empleados puestos a dedo. ¿Coincidís con eso? ¿Ellos tienen jefatura? No. Ellos, yo los conozco a los tres. Bien. Con los tres tuve diálogos, a los tres los conozco. Me parece que el gran error del kirchnerismo fue su mal manejo de la justicia. Y sobre todo, en el final, en el tramo más moderno, más último, no haber avalado a Ariel Lijo como miembro de la Corte. Solamente con la designación de Ariel Lijo, por supuesto que es contrafáctico, pero esto no ocurría. Y ahí hubo algunas malas decisiones. Me parece, intuyo, ¿no? Aparte, hicieron un juicio para mí absolutamente equivocado. Humillaron, atacaron, demás. Me parece que no hubo una buena política hacia la justicia. ¿Y cómo pensás que recibe Milei esta condena? ¿Cómo viste que reaccionó el gobierno frente a esta situación? Mira, Milei tiene que estar más preocupado que cualquier dirigente kirchnerista. Porque si Milei no capta el mensaje que significa el encierro, porque este mensaje del encierro puede tener muchas implicancias, muchas interpretaciones. ¿Y si esto es contra Milei? Como una advertencia. Si esto es contra Milei, si de pronto algunos sectores conspiradores terribles, dueños de la Argentina, prensa hegemónica, negocios concentrados y todo eso, está cansado de Milei, si están cansados de los modos de Milei, si no gustan, si de pronto, ¿quién era el máximo oponente a Milei? La doctora, que también es absolutamente enemiga y el diablo para muchos sectores poderosos de la Argentina. ¿Y el ángel exterminador recientemente o aparentemente exterminado? Y está exterminado, está en problemas. Está en problemas porque, y me parece que siguen los problemas. Hoy está en una crisis política personal, y tiene que soportar de pronto que lo visite un hombre que no tiene muy buena relación con él, pero que lo ayudó mucho, y que le diga, es un error que te rindas a Milei. Porque, ¿sabes una cosa? Le podés ganar a Milei. Hay distintos lugares donde vas a estar mejor vos que Milei. Este es Emilio Monzó, que según mi información probablemente mala, en alguna reunión le dijo, ¿qué vas a hacer con Milei? Claro. Emilio Monzó, a quien Macri le adjudica una de las principales responsabilidades del fracaso del gobierno de Cambiemos. Bueno, esto es también uno de los orígenes de los errores. Creer que perdió por Rogelio Frigerio, claro, por Mazzot, por Monzó. Es un disparate. Perdió porque perdió, y perdió, no es que perdió por no haber hecho lo que hizo Milei. Claro. No estaba para hacer eso. Claro, evidentemente hizo absolutamente la más cómoda, mejor.
Milei es un producto del peronismo y también de Macri. Milei es una invención del peronismo, políticamente. Una invención real, financiado también por el peronismo, cerradas sus estructuras gracias al peronismo. La construcción de poder de Milei fue genial. Tiene que ser estudiada en las facultades, porque su crecimiento fue a expensas de Juntos por el Cambio. Milei conoce muy bien el peronismo. Milei colaboró para la campaña de Daniel Scioli. No es ningún tonto, no es que es un economista puesto a política. Se mandó genialidades en materia política. Eso venís afirmando, ¿no? Que él es un genio político más que un genio económico. Pero por supuesto, me parece que es un genio que ahora está desbocado, equivocado, y hay muchas cosas que no tendría que hacer. Pero captó mejor un nuevo poder hasta comunicacional, que fue el que mejor lo supo aprovechar. Él no es consecuencia del apoyo de la Nación y de Clarín. Más bien es a pesar de Clarín y la Nación. De hecho, hasta las PASO le pegaban más a él que a Massa. Pero por supuesto que sí. Me quedan dos figuras por las que te quiero preguntar antes de seguir la conversación. Una es justamente Sergio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo pensás que recibe este escenario político, esta condena? Mira, yo lo conozco bastante a Sergio. Lo sigo a Sergio. Yo lo llamo el profesional. En realidad es un profesional de la política. Y a los periodistas que puedan tener la posibilidad de hablar con Sergio y tener unos con Sergio va a ser muy enriquecedor. Porque está 24 horas por día, hace política. Y no es que hace política solamente en el peronismo y que piensa... Es un estratega al que le pueden salir las cuestiones mal. Ahora, si vos lo pensás a Sergio es, casi te diría, la experiencia más clara que indica que el peronismo no se puede dividir. Cuando se aparece una fracción en el peronismo, en general el peronismo termina derrotado. Él, con su fracción del 2013, perfora el proyecto de eternidad de la doctora, pero facilita el triunfo, el acceso al poder de Mauricio Macri. Y el peronismo vuelve a recuperar el poder cuando Massa vuelve con Alberto Fernández y la doctora y se queda con la presidencia de la Cámara de Diputados. Sin embargo, fue tan traumática esa experiencia que hay varios sectores del peronismo que le escapan a la unidad por temor a que se repita el frente de todos y que sea primero la unidad y después vemos. Puede ser. Esto también es contrafáctico y todos son escenarios absolutamente posibles. Pero si vos me preguntás, ¿qué es Sergio? Es un profesional de la política que fue 2 veces candidato a presidente, pero vos no podés decir de un tipo de 53 años que ya está terminado políticamente. Yo creo, intuyo y lo escribo, que le queda un tiro más. No le quedan 5 tiros. En la recámara, un tiro más por lo menos le queda. Tiene que saber bien dónde apuntar, dónde tirarlo. No creo que le convenga ser candidato ahora. Ahora este año, en el 25, no creo que le convenga. Creo que tiene que poner gente conocida, amigos, pero conoce verdaderamente los escenarios políticos y tiene muy buena relación con otros políticos que no son de su espacio. Y te diría que sabe operar en la política. ¿Lo conoces a Santiago Caputo? No. ¿Qué pensás de la figura que se armó alrededor suyo? Es lo que pienso, que hoy gobiernan los consultores. Es terrible, Turco, eso. Hoy gobiernan, los consultores gobiernan. Este muchacho, yo sé lo que saben todos, y ahora has leído algunos de los libros de Victoria de Más y todo. Pero lo que yo conozco de este muchacho
es que, bueno, se le hizo fundamental como consultor a Milei. Ellos tienen una consultora, que es la consultora Nova. Pero tenía Hampton trabajando con alguien. Esto mismo se lo quisieron vender a Facundo Manes, que Facundo Manes tenía la cuestión radical encima y creía que podía ser la reencarnación de Alfonsín. Dijo que no, y qué sé yo, pero en realidad tenían un programa. Ellos vieron que la Argentina estaba para un outsider. Y a este pibe, Caputo, le tocó estar con Milei. Y Milei, por supuesto, cree, y debe ser algo cierto, debe ser bastante legítimo lo que cree, que la genialidad de Caputo lo llevó a la presidencia. Yo creo que la genialidad es de él, porque el fenómeno es Milei. ¿Y por qué es un fenómeno Milei? Es el primer presidente que gobierna con la provincia de Buenos Aires absolutamente en contra en 42 años de democracia. No saluda a su vicepresidente, que su vicepresidente tiene más que ver con la derecha global que él mismo, porque lo que representa ella, el voto seguridad, estas apelaciones, sus relaciones con las Fuerzas Armadas, le aportó el voto seguridad. Y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo deja con la mano colgada en la basílica durante un festejo patrio, digamos. Un tipo que tiene tanta animadversión, aparte de las cuestiones que dice con los periodistas y toda esta cosa, y que habla de esa manera y que está tan sostenido por las redes sociales y tan influenciado por los consultores, porque son los consultores los que dicen, los que sugieren, los que confirman, los que advierten que venía la etapa del outsider. Ahora, ¿qué es lo que te dice Jorge Asís, tu amigo? La próxima disrupción en la Argentina va a ser la normalidad. Acá va a aparecer un tipo normal, un tipo absolutamente casta, normal, aburrido, previsible, es lo que podían ver. Y me parece que, porque ya hay un exceso de outsider, de disrupción, de tonterías, de tipos que dicen las cosas que dicen, qué sé yo, de nuestra colega Julia, que ya son cuestiones que indignan. Y lo peor, Milei, Santiago Caputo, Karina, eso cansa. La vulgaridad no seduce. La vulgaridad seduce en algún mínimo rango, pequeño, casi te diría marginal. Y no te votaron para eso. Por supuesto que te votaron con bronca y que sos la consecuencia de toda una bronca, pero la genialidad política que lo puso como presidente, porque después de haber dejado afuera Juntos por el Cambio, el arreglo magistral con Mauricio Macri y avanzar contra el peronismo, fue una jugada maravillosa, ideal, digna de ser estudiada. Digna de ser estudiada. ¿Lo ves frágil o pensás que el peronismo lo ve frágil porque es una forma de autoindultarse en sus propias limitaciones? Yo intuyo que al peronismo lo beneficia. ¿En qué sentido? Que lo beneficia un desafío. Porque, ¿que la contracara sea esa? Pero que la contracara sea esa, que sea tan plebeyo como el plebeyismo peronista a veces. Un tipo que se atreve a decir lo que él dice de Morales Solá, de tantos tipos, eso seduce. Eso debe seducir incluso hasta a la doctora. Sí. Hasta a la doctora, porque por esta manera de hablar, esta manera plebeya de dirigirse, decir esas imágenes. Perdón, lo dijo él, si lo dijo el presidente lo puedo repetir yo. Pedo de buzo, una cosa espantosa. Decirle en una comida refinada,
decir esa barbaridad. Eso Para un profesional de la palabra, es una vulgaridad. Es una vulgaridad decir que la Argentina va a crecer. Es un disparate. Ahora, es una colección de disparates muy importantes que dice este muchacho. Y eso no seduce. Y hay gestores, tipos que deciden, que pueden ser influenciados por los economochantas, por los periodistas ensobrados, por los mandriles, por todo eso, que no les gusta tanta vulgaridad. En algún punto, y espero no se enojen, con los últimos años el kirchnerismo pasó algo similar, ¿no? Que es la economía haciendo un poco de agua y una batalla cultural que agotó a varios sectores de la sociedad. Mira, no quiero echar leña listo, por supuesto, pero en realidad el gobierno último peronista fue muy flojo. El gobierno lo dirigió el último año y medio Sergio Massa. Esta es la verdad. Y con un gobierno tan flojo, estuvo a 2 puntos de ganar en primera vuelta. ¿Esto qué significa? Que si vos tenés un 46% de la sociedad que todavía está decidida a apoyar al peronismo, no es lo que se ve en los medios de comunicación. Sin duda. Ahí hay algo pasa. Turco, te escuché decir que te sorprendía la falta de actitud confrontativa del kirchnerismo después del fallo, y que apelar a la Corte era una forma, quizás te interpreté mal, pero era una forma de renunciar a la disputa electoral. ¿Puede ser? No sé si exactamente fue así, no. Yo creo que se equivocaron con la Corte. Se equivocaron con los miembros de la Corte, que no supieron aprovechar el poder que tenían, en el Parlamento sobre todo, en el Senado. Vos no podés designar un miembro de la Corte sin negociar con el peronismo, por la composición y por lo que significa, por lo que es el mero mecanismo. Necesitas los 2/3. ¿Y cómo haces para conquistar 2/3 sin arreglar y sentarte con el senador Mayans? No se puede. O el jefe político del senador Mayans, que tiene el suficiente manejo para ser él directamente su propio jefe político. Tenés que reunirte con quien tenés que reunirte. Y no podés agredir a los que necesitas que te apoyen. Que esto es lo que le pasa también a Milei. Hoy le va a costar a Milei, por lo menos hasta octubre, volver a juntar los 87 héroes. Hoy no los tiene. Tiene que conquistarlos ahora. Tiene que tener los propios héroes. Y no son muchos los héroes que están dispuestos a soportarle cualquier veto. Claro. Turco, hoy es 2 de julio. ¿Te resuena la efeméride? 2 de julio es el cumpleaños de Menem. Exactamente. El cumpleaños de Carlos Saúl Menem. Hoy cumpliría 95 años Carlos Saúl Menem. Julio es el mes del peronismo. El 8 Perón, el 2 Menem. El 1 muere Perón. El 1 muere Perón. El 2 nace ¿8 Menem. de julio? Lo inventé. No, julio no. Perón octubre, me equivoqué. El 1 de julio Perón, exacto. Y el 2 Menem. Y el 2 Menem. Hoy cumpliría 95 años. 95 años Menem. ¿Cómo lo conociste al otro turco? ¿A Menem? Sí. Lo conocí en La Rioja como actor. Yo. Okay. Yo era actor, trabajé en una película que se llama La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro. ¿En qué año, Turco? 1972. Ah, ok. 72. Jóvenes 26 años. Mira, contarte de todo esto no me gusta porque están todos muertos, ¿entendés? Una película que dirigió Nicolás Sarkis, amigo mío, después, bueno, hizo Palo y Hueso, muchas películas. Libro de Haroldo Conti, gran amigo mío. Una época en que yo era un loco también, yo tenía 25, 26 años, te podés imaginar.
Y se les muere un actor en la película, en plena filmación. Un actor que se llamaba Raúl del Valle. Ajá. La película se hacía en Patquía, La Rioja. Un lugar donde yo me pasé un mes, donde el movimiento en aquel momento era, para ir de Chilecito a La Rioja tenías que pasar por Patquía. Era, paramos 5 minutos en Patquía. En ese lugar, Patquía, me quedé un mes. Bien. Y ahí vino Menem a visitarnos. En campaña para ser gobernador. No, ya en ese momento era gobernador. Era gobernador. Era gobernador, estaba el turco. Y nos caímos bien, Era un tipo, sinceramente, muy encantador, amable. Y los muchachos querían hacerlo actor a Menem. Quería ser Facundo Quiroga. Ujú. Y quería que Facundo Quiroga fuera Menem. Y le hicieron pruebas de fotografía. Y a Menem le gustaba la idea de ser él, Facundo Quiroga y demás. Bueno, ahí fue donde nos conocimos. Y después lo veía en Buenos Aires, qué sé yo. Él me elogiaba además, quizá. Cuando era Rocamora, él estaba preso. Ya es toda la historia mía que tiene que ver con la historia de Clarín, lo que pasaba conmigo en Clarín, donde yo, de entrada me lo dicen, nosotros estamos con el proceso en lo militar, en la parte política, pero estamos contra la economía. Razón por la cual todo lo que vos puedas contar de la misiadura y que remita a la cuestión económica, adelante, te podés imaginar lo que eran artículos de Rocamora en esos años, ¿no es cierto? Y bueno, y él alguna vez hice alguna declaración, empezó mi etapa del fenómeno. ¿Cuándo fue tu etapa del fenómeno? Y mi etapa del fenómeno fue entre el 80 y el 82. Entre la publicación de Flores Robadas y Malvinas, Bien. Entre Viola y Galtieri. Bien. Ahí cambió todo, en Galtieri cambió todo, ¿no? Pero fueron 2 años de una gran presencia mía, ¿no? Porque, bueno, era el fenómeno Asís. ¿Y dirías que fueron tus mejores obras? No sé, porque, a ver, yo publiqué demasiado. Ahora me abstengo de publicar. De hace 3 años, después de Churrasquitos Hervidos, Billetes Crocantes, no publiqué obra nueva. Pero publiqué muchos libros. Ahora, los libros míos que interesan son los escritos hasta el fenómeno. A ver, vendría a ser el Asís desde Los Reventados hasta Cuaderno del Acostado. Los Reventados, el Premio Cuba, la euforia, la efervescencia, las novelas de los años del proceso, que son 4, Carne Picada, Flores Robadas, La Calle de los Caballos Muertos, y el último libro, ya, Canguros 3, es el que menos se leyó. No lo leí, Turco, por ejemplo. Bueno, perfecto, pero ese es uno de los menos importantes y yo quería publicar ese libro para cerrar la etapa de los libros míos escritos durante el proceso militar. A partir de Malvinas cambia la Argentina, cambia todo. Y yo tenía resistencias de muchos lados, estéticas, éticas, tenía cuestionamientos a granel. Claro, ¿cierto? claro. Pero bueno, esa es más o menos mi obra, pero yo después, bueno, vos leíste Lesca, el fascista irreductible, que es de los 2000. Bien. Es una novela que yo la termino de escribir en París, estaba de embajador. Era otro momento de mi vida, qué sé yo, en un viaje a Europa con mi compañera. Volví con 3 novelas. Estaban escritas ya, lo único que tenía que hacer era peinarlas un poco
y publicarlas. Y ahí salió Casa Casta, Hombre de Gris, Excelencias de la Nada, que es una novela que vendría a ser el equivalente a Diario de la Argentina, pero en la UNESCO. Porque yo, cuando llego a París, te podés imaginar, ya estoy en París, ya tenía todas las historias, ya había pasado lo del fenómeno, después de la novela Diario de la Argentina, todas las cosas que me pasaban, todo lo que se decía sobre mí. A mí me molestaba mi literatura, me molestaba. Me servía que supieran que era escritor. Claro. Pero no lo que escribía. Claro. Porque, aparte, todos conocían argentinos, donde iba yo. ¿Entendés? Por eso, bueno, cuando salen las historias que trascienden sobre mí, que gustan y encantan tanto, de lo que no es que me molesta, cuando creen que conocen todos mis secretos. Ni vos lo debes conocer. No los conozco. Ni vos lo debes conocer. No, yo puedo conocer alguno, pero vos sabés que uno no es botón. Turco, ¿estás escribiendo alguna novela que te...? Estoy trabajando. Estás trabajando. Estoy trabajando, estoy con el Rodolfo viejo. Porque vos sabés que yo tengo un personaje que es Rodolfo Salín, que tiene mucho que ver con Rodolfo Salín. Se parecen. Y no es que nos parecemos tanto, pero que hay continuidad. Bien. No entra Rodolfo Salín en Los Reventados, pero es Vitaca. Vitaca es Rodolfo Salín. Y estoy trabajando sobre el Rodolfo de 70 años, maduro, con algunos problemas de salud, con algunas vigencias, con hijos, con problemas de hijos. Claro. Que este libro me parece que es tan molesto como muchos anteriores. ¿Y qué estás leyendo, Turco? ¿Qué estuviste leyendo últimamente que valga la pena recordar? Últimamente, los últimos 2 meses, leí una gran novela que se llama 1000 ojos esconde la noche. Una novela de Juan Manuel de Prada, que me la manda por intermedio de un cantante, un ídolo popular al que todavía no conozco, pero que tenemos un buen trato por WhatsApp, que es Andrés Calamaro. Andrés Calamaro me trae la novela dedicada por este hombre. Este hombre había leído Lesca. Y todos los personajes que tratan en esta novela tienen que ver con la época mía de Lesca, y me la devoré la novela. Bien, buena. La novela es excelente. Excelentes. Son exiliados españoles, fascistas, derechistas, reaccionarios, buscas, españoles en Francia, en París. Reventados españoles en París. En una etapa muy interesante. La verdad que la leí con muchas ganas y entran en la novela personajes míos, que yo soy casi un especialista en eso y a los franceses no les gusta que uno conozca mucho sobre eso. Ellos, podés hablarle de Sartre, no les hables de Robert Brasillach, claro. no les hables de Trier La Rochelle y no se te ocurra mencionar Lucien Rebatet, porque todo lleva una etapa vergonzosa. Y lo que está muy bien en este libro es, describe muy bien el gran negocio francés, que es prácticamente una tergiversación de la historia, de presentarlos como una sociedad resistente. Claro, y en realidad no fue todo tan así. La resistencia. Y esto me parece que es de lo mejorcito de la obra. Bien. Está bien contado. Está contado a través de un personaje, Fernando Navales, que trabaja en Avenue Marceau, en una especie de... vendría a ser la Falange en Francia. Y las internas, los odios menores entre todos. Muy bien contado, muy bien contado, la pasé muy bien. Turco, te voy a hacer la última.
pareciera que el... ¿Pasó rápido? Total. ¿Qué hora es? No Y sé, 27. pero- No, vamos a seguir un rato. Pareciera que el principal proyecto político del peronismo en este momento es que Milei fracase. O la gran apuesta es esa. Y se trata de despejar en el pasado. Esto termina como el 89, estamos en el 75, estamos en el 2001. ¿Se repite la historia? Me- Te sirvo agua. No, está bien, está bien. Perfecto. Queda bien esto, hacerlo Bien. como si improvisáramos. Mira, el proyecto del peronismo es volver. De crisis del peronismo, creo que soy un especialista. ¿Entendés? ¿Qué es lo que pasa con el peronismo? Que tantos movimientos en América Latina, por ejemplo, que fueron paralelos al peronismo, se extinguieron, se quedaron en el camino. El APRA, qué sé yo, tantas cosas. Y el peronismo tiene una capacidad de resignificación importante. ¿Qué significa esto? Si hay que ser neoliberal, sos neoliberal. Ujú. Si hay que privatizar, privatizás. Y si hay que nacionalizar, nacionalizás. Y los mismos tipos, las mismas personas. Digamos, solo un movimiento popular puede generar un Carlos Menem y un Néstor Kirchner. Son dos fenómenos culturales del peronismo de distintas épocas. ¿Entendés? Cuando a mí alguien me dice el menemismo no tiene nada que ver con el peronismo, yo digo, me lo hubiera dicho antes. Porque yo en los años menemistas me sacaban $300 mensuales para el Partido Justicialista. Me hubieras dicho que no tenía nada que ver con el Te hubieras peronismo. ahorrado un montón Por de lo guita. menos tendría 10 lucas más. ¿Entendés? 10 lucas más. A mí no me podés decir que el peronismo no tiene nada que ver con el menemismo, porque Menem fue después candidato por el peronismo en el 2003. Y ganó y no le alcanzó. Y entonces viene Kirchner cuando el fracaso de todo lo que tenía que ver, o el agotamiento de todo lo que tenía que ver con los 90, produce otra cosa. Y viene Kirchner, que es un fenómeno cultural del peronismo, con Chávez, con toda esta onda nueva que se arma. Y en el caso de Kirchner, te diría, con un apasionamiento por la recaudación, que fue muy fuerte, y que fue lo que intuyo él quería corregir con una segunda presidencia. Lo peor de Kirchner, su más grave defecto, fue esa osada impertinencia de morirse. Morirse cuando tenía que resolver todos los quilombos que había dejado pendientes y que la doctora no supo resolver. ¿Puedo hacer una más? Sí, querido, El, lo pro- que quieras. el proyecto del peronismo es volver. ¿Y el proyecto de Milei cuál es? Mira, el proyecto de Milei, yo creo que quiere reelegir. Mm. Él supone que le va muy bien. Él lo dejas hablar y te dice que ya sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza, que su ajuste es popular, Mm. que su gobierno es el mejor gobierno de la historia, que tiene unos colaboradores excelentes, y en realidad no es así. Y tampoco le va tan bien. Tiene suerte. Donald Trump le jugó muy bien. Yo creo que depende más de cómo le vaya a Donald Trump, Mm. porque acá el único aliado que tiene en esta región es este muchacho. Este muchacho con todas los desastres seriales que ocasiona. Qué sé yo, un tipo que no se entrevistó con Lula, qué sé yo, que tiene todos estos problemas con Colombia, digamos,
que es un poco más limitado. Yo no tengo cuestionamientos políticos con Milei, tengo cuestionamientos estéticos. Estéticamente no me queda bien apoyar y defender a Milei. Y mira que yo lo conozco a Milei, yo lo entrevisté, almorcé con él, lo conozco bastante. Pero bueno, tengo menemistas que están fascinados por él. Son los menemistas que tuvieron menos relación con las estructuras populares del peronismo y que no entienden que Menem fue un fenómeno cultural del peronismo, no un fenómeno liberal, ¿no es cierto? Pero Turco, bueno, sí. es un placer conversar con vos. La verdad, y para mí es un honor que te sientes a charlar conmigo. Así que te agradezco. Hace mucho tiempo que te leo, que te escucho, así que te lo agradezco de corazón. Muy bien. Yo la paso muy bien con vos. Me alegro muchísimo, te volveremos a invitar cuando quieras. Nosotros nos queda la recta final de este programa, tenemos todavía media hora por delante, así que no se vayan, nos acomodamos, lo despido al Turco, si me permite me voy a sacar una selfie y seguimos con Industria Nacional, ya venimos.